Chicos, los ojos con los que miras al mundo, la mentalidad con la que interpretas, entonces lo son todo. Si tu mentalidad es acerca de salir adelante, entonces te vas a dar cuenta de que el caos es bueno. Porque el caos llega para deconstruir, para obligarte a deconstruir lo que te estás negando a quitar de tu vida. Y aunque sepas que no funciona, que tu vida se viene abajo, que tienes que hacer esos cambios y te niegas a hacerlos, aunque lo sepas, no lo haces. Entonces el caos viene a confirmarte los cambios que necesitas hacer. ¿Y a qué va con todo esto la mentalidad? ¿Y a qué va con todo esto la perspectiva que tienes? Porque lo es todo. Una persona que está inmersa en el caos que es inevitable para todos y cualquiera de los seres humanos de este mundo, una persona que está inmersa en el caos, fácilmente va a empezar a centrarse y a entrar en su papel de víctima, a centrarse en los problemas. Y donde para cada puta oportunidad va a encontrar un problema, la mentalidad del otro lado de la moneda de la otra persona es acerca de lo que estamos hablando. Estamos confrontando dos puntos de vista que pueden tener muchos matices. Y acá es cuando la conversación empieza a ponerse más profunda. Mucho se habla de las virtudes, de los valores éticos, de la verdad, cómo la verdad puede guiar nuestro camino, nuestras decisiones. Y cómo las virtudes y los principios nos ayudan a direccionar el camino que nos lleva y nos conduce a la verdad. Es decir, todo el tiempo se está hablando de la verdad en los libros sagrados. Todo el tiempo las personas te están diciendo que debes hacer lo correcto, debes ser sincero, debes ser honesto. Pero la gente se queda simplemente en el concepto, en lo superficial. Y nosotros estamos profundizando con esta conversación. Cuando lo decimos de este modo significa que la verdad no es una verdad inmutable. La verdad que tú tienes no es la misma que la verdad que yo he construido en base a experiencias, en base a relacionarme con las personas, en base al conocimiento adquirido. Porque esa verdad que es la última, el último eslabón del camino en la conciencia, es decir, la verdad, como lo dijimos, es hacia donde nosotros nos dirigimos y la verdad en cierta manera nos condiciona a tomar decisiones. Y esa verdad o se expande o cambia, se contrae, aprieta. ¿Ves por qué empezamos a ponernos más profundos? Porque la verdad que has alcanzado hasta ahora no va a ser la misma verdad que conocías hace algún tiempo atrás. Y vamos a ser menos abstractos y más concretos. La verdad en otro tiempo, para mí, en mi vida, en cuanto a la felicidad, significaba simplemente evadirla. Yo creía que la felicidad se encontraba en disfrutar de la vida cuando soltabas todo lo que te estaba pasando a tu alrededor, lo soltabas todo para tener un momento de placer, fuera instantáneo, placer mundano, lo que fuera. Para mí eso era la felicidad en tiempo atrás y esa era mi verdad. Y yo no negociaba mi verdad porque cada vez que me cuestionaba el tomar esa decisión, yo decía, bueno, pero esto es disfrutar la vida. ¿Quién sabe cuándo me voy a morir? Vamos y escapemos de la realidad tomando alcohol,
fumando marihuana, perdiendo el tiempo, hablando cosas estúpidas, concurriendo a lugares en donde la gente no sé si no perder el tiempo. Y esa era mi verdad y era una verdad innegociable para mí. Yo no la negociaba por nada en el mundo. Pero esa verdad se fue expandiendo, fue cambiando, más que expandiéndose, fue cambiando. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser el mismo toda la vida. Y en base a la interpretación, en base a cómo me sentía cada vez que hacía eso, en base a cómo iba mi vida, hasta que llegó el caos. Y el caos, ¿adivina qué? El caos empieza a obligarme, te empieza a obligar a deconstruir lo que te está pidiendo a gritos que hagas, que quites de tu vida. En este caso eran los hábitos, eran los lugares, eran las personas. El caos te obliga a deconstruir los cimientos falsos que sostienen tu ser. Y te das cuenta que la verdad que antes no negociabas, por alguna razón, era una verdad inmadura. Era una verdad biche. Y tú no la negociabas por nada, porque creías que era tu verdad. Y aquí es donde la mayoría, y espero que tú tomes conciencia de esto, así como nosotros seguimos aprendiendo, que aunque esa verdad que dices no negociar y que todo el mundo debería seguir su verdad, no se negocia por ningún motivo, pero claro, como la gente no está invirtiendo en su desarrollo personal, entonces esa verdad permanece inmutable por mucho tiempo y la gente se engaña y no escucha su conciencia y sigue viviendo de manera incoherente con su verdad, cero desalineado de su conciencia, entonces no va a tratar de darse cuenta, no va a permitir que el caos destruya lo que ha construido hasta ahora. Pero la vida es la que le está enseñando. Los errores, los fracasos y los problemas son los que llevan a la persona a darse cuenta. Y nadie obliga a nadie a hacer nada. Pero es muy claro, la verdad está cambiando todo el tiempo. Y entonces, donde falla la mayoría es que vuelven esa verdad, que es una verdad que está camuflada de mentira. Es una verdad inmadura. Es decir, como te puse el ejemplo tiempo atrás, era una verdad inmadura para mí. Pensar que la felicidad se basaba en eso. Y entonces, como era un no negociable para mí, pues yo seguía convencido de que estaba obrando bien. Pero vaya, qué bien. Y si no fuera gracias a la vida, que es todo mérito de Dios, si no fuese gracias a Dios, yo estaría totalmente perdido. Pero ¿qué pasa? Que la gente no escucha su conciencia. Saben lo que hay que hacer, saben mucho, creen saber mucho, pero cero aplicación de las cosas, cero aplicación de escuchar a su conciencia y de actuar y de ser coherentes. Entonces, sin irnos, sin perder el hilo, esa verdad que era innegociable, empieza a cambiar. Empieza a cambiar, ¿por qué? Porque estaba movida por emociones oscuras o estaba movida por el miedo, estaba movida tal vez por el resentimiento. Algunas veces estaba movida por los traumas, miedo, resentimiento, ira. Y entonces te das cuenta que, al igual que el miedo es un mal consejero, el resentimiento no deja de ser un mal consejero. Y es esa verdad que construiste como algo que no se toca porque es innegociable, en realidad no es una verdad. Es solamente un espejismo. Y muchas personas van a vivir toda su vida, porque tú lo puedes ver,
con esa verdad inmadura. La defienden a capa y espada. Es una verdad innegociable, entre comillas, esa verdad. Entre comillas, esa verdad innegociable. Porque es un espejismo. ¿Por qué? Porque sus decisiones, sus elecciones son basadas en el resentimiento por lo que sea que les pudiese haber pasado. No sé, porque sienten que la vida o algunas personas en algún momento fueron injustas con ellos. Miedo, resentimiento porque nunca pudieron cumplir su sueño, porque nunca se decidieron a deconstruir esa verdad, porque nunca escucharon a su conciencia. Resentimiento con la vida por eso, creer que es injusta y que es gracias a la vida que están donde están. Frustrados, miedo por no tener fe, por no escuchar a su corazón, por no creer en Dios, por taparse en los oídos y nunca escuchar a la voz de su conciencia, que es la voz de Dios que les está hablando. Y entonces, chicos, se entiende lo valioso que es la libertad, que requiere compromiso, el libre albedrío, que requiere responsabilidad de tu parte, porque tu verdad está cambiando y necesitas ser lo suficientemente humilde, es decir, necesitas el timón que te direcciona, necesitas ser humilde, necesitas todas las virtudes, paciente, necesitas ser sincero, honesto, para que esa verdad no te envuelva en una falsa ilusión y de verdad sea una verdad innegociable, no inmadura, sino que aceptas cuando te equivocas y continúas en crecimiento. Pero este pensamiento, esta filosofía y esta reflexión estaría incompleta si no metemos en la ecuación el pensamiento y los sentimientos. Porque el pensamiento y los sentimientos son el aire, el viento, mueve el timón también. Y si aprendemos a conocer los pensamientos y los sentimientos que es, son el mar también, las olas que hacen parte de la realidad. Si conocemos los pensamientos y los sentimientos, entonces estamos mucho más cerca de dominarnos a nosotros mismos, de lograr el autodominio. Y es por medio del autodominio que realmente dignificamos el ser, vivimos en dignidad. Y no cabe nunca más el resentimiento, no cabe el miedo. Que van a estar acechándote todo el tiempo, claro, hasta el fin de tus días, eso tenlo por seguro. Pero cada vez que te conoces un poco más y cada vez que permites y haces del caos una oportunidad para seguir creciendo, entonces estás logrando el acto más revolucionario del ser, que es el renacer. No te niegas, no te niegas, no te quitas la oportunidad de renacer. Morimos tantas veces como sea necesario, en sentido figurado. Es una metáfora para entender que nos podemos hacer mejores día a día, chicos, y que no podemos desaprovechar las oportunidades, no podemos desaprovechar el ahora para conectar con nuestra esencia. Nuestros talentos, nuestros dones deben ser compartidos, pero para que sean compartidos, entonces necesitas realmente tener la conexión real con tu ser, contigo mismo. Todo lo que necesitas está en ti para ser feliz y no lo buscas afuera, lo buscas adentro de ti. Y entonces definitivamente cuando pules, cuando haces brillar tus talentos y tus dones, porque conectas con tu esencia y lo compartes ahí con el mundo, porque ya eres capaz de compartir lo mejor de ti. No eres un hipócrita que simplemente le está hablando al mundo lo que no se ha atrevido a hacer y no es capaz de vivir, que es vivir en la verdad, chicos.
Por eso, aprende a escuchar a tu corazón, a tu conciencia. Y entiende que la libertad no está en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo no te definen, ni un poquito, más allá de las cosas que haces. Eres lo que haces. No te define más que quién eres. Y eso es con lo que haces. Sin tanto bla 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 y más acción, chicos. You know the vibes. Let's go.